Buenos días, alumnos de Comunicación Efectiva, VM. Vamos a hacer un repaso de este parcial. Vayan anotando en un cuaderno o en Word estos puntos principales que revisamos a lo largo de este tercer parcial. Básicamente, estuvimos revisando diferentes situaciones de comunicación. La primera, revisamos cuáles son los elementos que intervienen en un acto de comunicación. Puede ser efectivo, puede ser regular la comunicación, pero siempre va a tener entonces un emisor, un receptor, un mensaje, un lugar y un momento. Siempre va a tener esos cinco características cualquier tipo de comunicación. Ahora, vamos a pasar a cuando es efectiva y cuando es regular o es una comunicación incorrecta. Voy a leer esta parte. Dice, si el mensaje se comunica de manera correcta, tendremos como resultado una comunicación efectiva. Y aquí, ustedes sugiero que escriban un ejemplo de cuándo se da una comunicación perfecta, que se da efectiva. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo escriben en su cuaderno en Word. La ventaja de aquí es que le pueden poner pausa, pues para que vayan escribiendo y después continuar escuchando el video. Vamos con el siguiente punto. Cuando la situación hace que el mensaje original se distorsione o sea muy difícil de captar o transmitir, entonces hay una comunicación ineficiente. Y entonces en ese caso se requiere utilizar de buenas prácticas para casos específicos. ¿Ok? Voy a explicar un ejemplo. Para abajo. El ejemplo es, hay un maestro, el receptor es el alumno o alumnos, el mensaje es, por ejemplo, una clase de álgebra, el lugar es el Teams, y el momento es que uno de los alumnos tiene problemas con su internet y escucha distorsionado el mensaje del maestro, pero solamente un alumno, Todos los demás escuchan bien, pero un alumno tiene problemas con su internet y ya sea que escuche distorsionado o que se salga del Teams, es un problema de comunicación de internet en su casa. ¿Cuáles son las mejores prácticas para mejorar la comunicación, en este caso del alumno y maestro? Bueno, pues les recuerdo que aparte de ser maestro, pues soy consultor de sistemas, y voy a aquí a anotar las mejores prácticas para solucionar un problema de este tipo, específicamente cuando tenemos problemas de internet en casa. Antes de explicarlo, les quiero comentar que pues hay que recurrir a los expertos. Si a nosotros nos duele la oreja, pues hay que ir con el otorrino. Si a nosotros nos duele, bueno, no es que nos duela, perdón, no vemos bien, pues hay que ir con el optometrista. Si tenemos una mancha en la piel, pues hay que ir con el dermatólogo. Una mujer embarazada tiene que ir con el ginecólogo. Una mamá que tiene un bebé chiquito con el pediatra. Y así, para cada parte del cuerpo hay un especialista. Alguien que quiere checar su corazón va a ir con el cardiólogo, etcétera, etcétera. También igual hay especialistas para química, especialistas para, por ejemplo, la comunicación entre papás y mamás, papás e hijos, maestros y alumnos, también hay especialistas. ¿Para qué? Por ejemplo, para que nos sugiera qué hacer ante una situación en donde no existe una comunicación efectiva. Para este caso, las recomendaciones son las siguientes. Número 1, tratar, perdón, aquí voy a bajar un poquito para que se alcance a ver. Tratar de probar
antes de las sesiones su celular o computadora accesando a páginas de internet, videos. Voy a cambiar esta parte de accesando, entrando a páginas, escuchando música en línea, conversando en Teams con algún compañero o compañera. Esa es una buena práctica, anticiparse. ¿Okay? Otra buena práctica, vamos a suponer, ya estoy en la situación de que revisé mi computadora, pero justo en el momento en el que me están explicando, se me cae el internet y no puedo escuchar o no puedo entrar a Teams. Bueno, reiniciar el módem es una buena práctica. A veces el módem se cicla y hay que reiniciarlo. Aquí fíjense lo que hago en el caso de aquí de donde vivo, aquí en la casa. Le pregunto a mi esposa, a mis hijos, oye, ¿puedo reiniciar el módem? Porque pues a veces ellos también están ocupados con alguna sesión y pues les cortaría la misma. Entonces, siempre que sea posible hay que reiniciar el módem. Por supuesto, levantar un ticket de soporte con el proveedor de internet es una buena práctica. Nosotros cuando adquirimos un servicio de internet con quien sea, con el proveedor que sea X, Y o Z, tenemos el derecho de llamar a soporte para que nos arregle un problema de que, por ejemplo, el internet está lento o se cae constantemente. Técnicamente hablando, pues hay que revisar en la central que esté bien la conexión hacia la casa y en algunas ocasiones hay que cambiar el módem o recablear. Siempre va a haber una solución y esa es una buena práctica. Revisar el celular y PC de software malicioso es una buena práctica. Hay ocasiones en que un software malicioso puede hacer que nuestra sesión se vea interrumpida. Miren, aquí la buena práctica, voy a aprovechar. Discúlpenme, es que estaba contestando a algunos mensajes de alumnos. Pero bueno, seguiremos con la idea. Les comentaba que con respecto al cuarto punto, cuando ustedes bajan aplicaciones para Android o para Windows principalmente, puede ser que introduzcan virus o malware y eso haga que se alente la computadora. Aquí la recomendación de buena práctica es evitar instalar programas a menos que sean de páginas oficiales como por ejemplo Microsoft, Dell, por ejemplo ahora que se utilizan los software para sesiones virtuales, por supuesto que es confiable el Zoom, eh, este, el de el de Telmex, también pues otro software que se usa para acceso virtual y que son comerciales son confiables.
¿Cuáles no son confiables? Pues cuando ustedes buscan una solución y que se instala y que la marca no es reconocida, eso puede hacer que la computadora sea lenta. Y si la computadora sea lenta o deja de funcionar correctamente, pues las consecuencias son, para este caso, que no tenemos una conversación clara, en este caso en Teams, porque pues nuestra computadora o celular está fallando. Ahí en ese caso hay que desinstalar, limpiar la computadora o el celular. En el caso del iPhone y de la Mac es difícil que eso ocurra porque prácticamente no hay virus para esos sistemas operativos, perdón, para el iOS. Entonces, si una Mac o un iPhone se alienta un poquito, más que nada porque están muchas aplicaciones abiertas o porque el disco duro se está llenando, que es otra buena práctica. Hay que revisar que la computadora no se llene de información y de ser así, pues otra buena práctica es comprar un disco duro externo y respaldar nuestra información. Muy importante. Bueno, terminamos de revisar este documento. Ustedes van a realizar un segundo ejemplo en donde exista un problema de comunicación y qué experto lo solucionaría. Eso lo pueden buscar en internet. ¿Qué es lo que sugiere el experto? Si hay un problema de comunicación entre papá y mamá, entre hermanos, entre maestro y alumno, ¿qué es lo que sugiere el experto hacer? Normalmente esto va a funcionar. Finalmente, en la revisión de este documento dice, otro tipo de comunicación efectiva se da cuando nos inspira una persona, como por ejemplo un deportista, papá, mamá, hermano, líder. Yo les puse el ejemplo de Nada Comaneci, pero por ejemplo, hay quienes les gusta Michael Jordan o Kobe Bryant, que en paz descanse, o su papá o su mamá son su inspiración, y normalmente estas personas tienen una comunicación efectiva en el sentido de que sus logros son parte de la comunicación. El hecho de hacer un esfuerzo, el hecho de hacer siempre lo correcto, de ayudar a la gente, es parte de las características de una persona que inspira. Y es otro tipo de comunicación, que es, por supuesto, efectivo. Finalmente, vimos en este parcial la comunicación efectiva por escrito. Y resumiéndolo, el mejor ejemplo de la comunicación efectiva por escrito es un libro, ya sea técnico, una novela o inclusive una revista, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características que requiere un libro para antes de que se pueda publicar y tener una comunicación efectiva? Pues por supuesto la revisión ortográfica, la gramatical, la revisión de redacción, que sea coherente, que se entienda, uso de sinónimos e información correcta. Estos 5 puntos son los que ustedes revisaron en su escrito. Y estos 5 puntos son, bueno, en un libro hay muchísimo más detalle, pero de manera general, estos son los 5 puntos que debe contener la revisión de un libro, revista, inclusive un periódico que se edita cada día. El editor de una columna escribe su artículo y una persona que trabaja en el periódico lo tiene que revisar de al menos estos 5 puntos. Y aún así, en el caso del periódico es muy difícil que se evite algún error porque pues, somos personas, humanos, y aunque somos expertos, nos podemos equivocar. Vámonos al último punto, que es buenas prácticas para la comunicación efectiva en PowerPoint. Es uso de imágenes seleccionadas, evitar leer lo que se está escribiendo en diapositivas, explicar con tus propias palabras, tú eres el experto o te dieron tiempo para preparar el tema, uso de volumen de voz adecuado, y cuando es presencial la explicación en PowerPoint, mirar a los ojos de los receptores. Estos son las 5 puntos para mejorar nuestra comunicación a través de diapositivas de PowerPoint. Gracias.